Capítulo 141. 476 siervos, de los cuales aproximadamente 2/3 eran mujeres, junto con unos cuantos bebés y niños. Los ancianos también constituían una parte considerable, mientras que había muy pocos hombres físicamente aptos en el mercado de comercio de siervos. Los hombres físicamente aptos eran considerados como excelentes trabajadores y su precio era mucho más alto en comparación con los ancianos, los niños y las mujeres. Para otro terrateniente la calidad de estos siervos sería considerada muy mala. Aparte de que los artesanos calificados eran valiosos, las mujeres y los niños eran una carga, y los artesanos eran todos ancianos, lo que resultaba muy antieconómico. Pero List no tenía ninguna queja en su corazón, las mujeres podían casarse con los solteros del territorio y ayudar a mitigar el desequilibrio de género en Fresh Flower Town, con una crianza adecuada, los niños y los bebés podían convertirse en futuros candidatos a caballeros. Y los viejos artesanos poseían habilidades exquisitas y podían entrenar completamente a un gran número de aprendices. Por supuesto, los hombres físicamente aptos eran igualmente importantes para Fresh Flower Town, ya sea para la agricultura o para la construcción de caminos y muelles, ya que requerían mano de obra fuerte. Por lo tanto, en la superficie, List todavía tenía que expresar una queja: señor Frank, la calidad de estos siervos no es muy buena. Las mujeres fueron solicitadas específicamente por mí, por lo que tener más no es un problema, pero hay demasiados niños y los artesanos son todos personas mayores, ¿no es esto un poco engañoso? Oh, barón List, no me atrevería a engañar a la sangre de la familia Tulip, dijo Frank con una sonrisa. Esta camada de siervos fue reunida por la flota en varios mercados de siervos, los trabajadores aptos para el trabajo fueron comprados por otros desde el principio. Ya sabe, sin guerra, no hay siervos de alta calidad. Entonces, ahora que la flota zarpa de nuevo, deberíamos poder comprar siervos de alta calidad, ¿verdad? El reino de Steelridge ya ha entrado en guerra con el reino del Águila, y mi padre y los demás ya han entrado en el campo de batalla. Los ojos de Frank parpadearon. ¿Quieres continuar con el comercio de siervos? Oh, sí, el mercado de mariscos te ha traído una gran cantidad de monedas de oro. Usted está muy al tanto de las ganancias del mercado de mariscos, ¿no es así, señor Frank? List no se hizo el pobre, especialmente porque la otra parte siempre había estado ayudando a Levis a cobrar dividendos. Reuniré una suma de monedas de oro lo antes posible, con la esperanza de que la flota pueda traerme otro lote de siervos. No debería haber ningún problema. La flota de los tulipanes siempre hace negocios cuando zarpa. Ahora que ha comenzado la guerra, el comercio de siervos es un negocio aún mejor. Entonces, ¿cuántos siervos planeas comprar? 1000, incluidos 200 artesanos expertos. 1000 siervos, según el precio, necesitarían 240 monedas de oro. Antes el comercio de siervos era difícil y podía aceptar los precios más altos, pero ahora, durante la guerra, si los siervos siguen siendo tan caros, no puedo aceptarlo, señor Frank. Guerra o no, la trata de siervos siempre está llena de riesgos. Después de algún regateo de ida y vuelta, finalmente acordaron el precio de 210 monedas de oro. Después de sacar las monedas de oro que había ahorrado recortando gastos y también transfiriendo fondos de los convoys comerciales y entregándoselos a Frank, la sonrisa de List ya no era tan amable. Ante otro periodo de frugalidad, la sensación de tener la cartera vacía era incómoda. Especialmente después de acostumbrarse a gastar dinero generosamente. List rechazó la invitación de Frank para almorzar juntos bajo el pretexto de que la pequeña Cerry realmente quiere verte. En lugar de eso, almorzó en el castillo de Lady Penelope. Lady Marie, del castillo de Tulipán, también había enviado sirvientes para invitarlo, pero él no fue porque no conocía bien a Lady Marie. Libera también se quedó allí y, en la mesa del comedor, le preguntaba a List: tu perro feroz de la tierra ha crecido tanto, ¿cuántas monedas de oro deberías entregar? Dime el precio. ¡Qué broma internacional! Aunque Dawson no había desatado ninguna magia y los demás desconocían sus habilidades, se podía decir por su forma que era extraordinario. No se podía medir en monedas de oro. List respondió con frialdad: querida hermana, Dawson abrió los ojos y me vio como la primera persona, no reconoce a nadie más que a mí. Incluso si usaras monedas de dragón, no puedes ganarte su afecto, así que abandona este pensamiento tonto. Al escuchar tonto, el rostro de Libera se oscureció. Te estás volviendo cada vez más arrogante ahora, atreviéndote a ignorar incluso las palabras de tu hermana. List, con un cuchillo en la mano izquierda y un tenedor en la derecha, cortó tranquilamente su filete. Solo estoy afirmando un hecho.
Por favor, mantén la racionalidad. Lady Penélope pareció apreciar el cambio dominante en List y, en contra de su postura habitual, habló a su favor. Libera, por favor come como una dama y deja de intentar tomar lo que está en manos de List. Si quieres algo, sin duda puedes elegir un marido adecuado entre tantos nobles excelentes para satisfacer todos tus deseos. Abuela, ya no me quieres en absoluto. Ya creciste, mi niña, y también los muchachos. Tu abuela se está volviendo senil y solo espera que los tres hermanos se lleven bien y, de paso, cuiden a la pequeña Lidun para que la línea de sangre de la familia Tulipán florezca y se desarrolle. El almuerzo estuvo lejos de ser armonioso. Después de la comida, Libera, furiosa, sacó su espada y bloqueó el paso de List. Como un guerrero, lucha contra mí. Quiero demostrar que sigues siendo ese cobarde de List. Antes de que List pudiera responder, Dawson, que se encontraba tumbado perezosamente a un lado, se liberó de repente del agarre de Tom y cargó contra Libera. Se movía con el ímpetu de un tigre que desciende de una montaña, rugiendo profundamente y provocando un torbellino. En ese momento, el rostro de Libera se empapó instantáneamente de sudor frío. Se sintió envuelta por una fuerte intención de matar. Era el tipo de amenaza mortal que uno siente cuando se enfrenta a una fuerza irresistible, una amenaza a la propia vida, como cuando tenía 7 años y azotó a un caballo de fuego, que luego cargó contra ella, con la boca abierta para morder, excepto que ahora era una distinguida caballera de la tierra, pero igual de incapaz de resistirse. Vuelve, Dawson. Con una orden tranquila de List, Dawson se detuvo de repente y ya no avanzó. Sin embargo, el feroz brillo en los ojos de la bestia todavía brillaba amenazadoramente, su mirada fija en Libera con una crueldad que sugería que podría abalanzarse y devorar en cualquier momento. Es una bestia mágica de Thornridge. Aunque me reconoce como su amo, su ferocidad no se domina tan fácilmente. Me disculpo por asustarte. Tengo otros asuntos que atender, he concertado una cita. Querida hermana, hablaremos en otro momento, dijo con una leve sonrisa. Luego, guiando a Dawson, abandonó el castillo. El rostro de Libera se puso pálido y se quedó clavada en el lugar, sin intentar más imponerse verbalmente. El ataque de Dawson que acababa de presenciar realmente la había asustado. Después de todo, ella no era más que una flor criada en un invernadero. En el balcón del castillo, Lady Penélope, regando su nueva malva dragón, sin duda fue testigo de toda la escena que se desarrollaba a las puertas del castillo. Ella simplemente murmuró, eso está mejor. Las niñas deben comportarse como niñas, los niños como niños. Melissa y Marie, estas dos simplonas, ciertamente no carecen de la capacidad de tener hijos. List no engañó a Libera. Efectivamente, tenía una cita, o mejor dicho, necesitaba encontrar a alguien. Fue directamente a un pequeño pueblo cerca de Coral City, y cuando vio el estado ruinoso del pueblo, frunció ligeramente el ceño. Rom, ¿es este el lugar? Sí, mi señor, este es el lugar, Moss Town. He estado en este pequeño pueblo antes, respondió Rom Beryl. ¿De quién es el feudo de esta ciudad? En su día fue feudo de un varón que luego se declaró en quiebra. El conde lo recuperó y desde entonces no ha vuelto a cederlo. Sí, está aquí. He encontrado el edificio de 2 pisos con la parte superior blanca que mencionó Voltaire. List hizo un gesto con la mano. Vámonos. Es hora de conocer a este mago, señor. Capítulo 142. ¿A quién estás buscando? La puerta de madera del pequeño edificio se abrió y un adolescente vestido de negro, con el pelo como un nido de pájaros y ojos hundidos, asomó la cabeza. Miró al grupo de personas que tenía delante, además de un perro enorme, y preguntó con cautela. ¿Vive aquí el señor Grandini? Thomas dio un paso adelante, manteniendo la etiqueta adecuada, y preguntó gentilmente, nuestro amo, el hijo del conde de la isla Coral y barón de Freshflower Town, Les Tulip, desea reunirse con él para preguntarle sobre algunos asuntos de magia. Ah, espera un momento. El joven se sobresaltó por un segundo y luego cerró la puerta abruptamente. Después de un momento, la puerta se abrió por completo y apareció la figura demacrada y arrugada del joven. El maestro invita al varón a pasar, los demás, por favor, esperen afuera. List asintió, todos quédense afuera. Señor, Rom quería decir algo. List le hizo un gesto para que, en la isla Coral, incluso los magos más reservados tuvieran que dar cara a la familia Tulipán. Al entrar al pequeño edificio, un olor extraño le perforó las fosas nasales, no un hedor a vida,
sino más bien como el olor emitido por algunas sustancias químicas. Esto le hizo fruncir el ceño involuntariamente. La habitación estaba bastante lúgubre, con varios equipos desordenados visibles, algunos recipientes metálicos, otros hechos de jade y cristal. Había numerosas botellas y frascos, e incluso una vela de cera ardiendo en una tetera de hierro, dentro de la cual hervía un líquido verde. El extraño olor probablemente emanaba de allí. La habitación estaba increíblemente desordenada, incluso los caminos apenas eran lo suficientemente anchos para caminar. El maestro está arriba, te está esperando. El joven parecía algo aburrido, y aunque miraba a Liszt con el nerviosismo de encontrarse con un extraño, le faltaba el temor y la reverencia por la nobleza. Tal vez seguir a un mago durante demasiado tiempo había hecho que perdiera su respeto por la nobleza, una razón importante por la que los magos eran impopulares. Este grupo de individuos que creían en el conocimiento rechazaba la autoridad de la nobleza, convencidos de que el conocimiento era la única verdad en el mundo. No la fuerza bruta reverenciada por los nobles. Las escaleras crujieron y gemieron, pero a medida que subían, la luz se hizo más brillante. Entonces Liszt vio al mago Grandani Truth, un hombre de nariz aguileña, ojos azules y cabello castaño, de unos 40 años de edad, su figura envuelta en una gran capa. Estaba sentado en una silla, absorto en un libro. Al ver a Liszt, cerró el libro y lo colocó entre el desorden de su escritorio. Liszt tenía buen ojo y vio que la tapa decía especulaciones alquímicas sobre el hierro, dedicadas a su excelencia el gran mago Dan Baba Truth, con un dibujo debajo. Era un triángulo con un ojo dentro. Barón Liszt, comparado con su hermano, el vizconde Levis, usted se parece más a un noble agraciado, dijo Grandini, más alto que Liszt, con una figura igual de delgada bajo su capa. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Señor Grandini, ¿conoce usted a mi hermano? Por supuesto, he colaborado un par de veces con el vizconde Levis. Por favor, póngase cómodo, no me ando con ceremonias con las pretenciosas sutilezas de la nobleza. Liszt encontró un taburete relativamente limpio, la etiqueta noble no es pretensión, es cultivo. Grandini se burló, el cultivo, se trata de aprender a canibalizar a otros con más elegancia. Si así es como debes entenderlo, no está mal. Liszt sintió algo de resentimiento hacia la actitud de Grandini, habiéndose acostumbrado a la reverencia que venía con la nobleza, pero tuvo que admitir que había algo de verdad en las palabras del otro. El mundo era realmente un perro que se come a otro. Tu entorno aquí no es muy agradable. Por supuesto, no se puede comparar con un castillo, no soy más que un humilde mago, con toda mi energía y recursos dedicados a explorar la verdad del mundo. Explorar la verdad del mundo, ese es el grito de guerra de los magos. Todos los magos descartan sus apellidos mundanos y adoptan uniformemente el apellido verdad. En cuanto al triángulo y el ojo del libro, se llama el ojo de la verdad. Los magos descubrieron que el triángulo es la forma más estable de deconstrucción y que el mundo también está compuesto de triángulos, materia, espíritu y poder mágico. Y ellos son el ojo dentro del triángulo, explorando infinitamente cada verdad. ¿Puedo preguntar cómo lanzar un hechizo? No hay diferencia entre la magia y el doui. Como caballero, ¿por qué preocuparse por la magia o el doui? Ambas son formas de aprovechar el poder mágico. Muy bien, cambiemos de tema. ¿Cuántos magos hay en la isla Coral? Preguntó Liszt con indiferencia. Había venido a visitar al mago ese día sin ningún propósito, pero más por curiosidad. Levis te dará una respuesta más clara que yo. Solo puedo decirte que en Coroseri solo he estado en contacto con 3 magos. ¿No se reúnen a menudo los magos para reuniones e intercambios? El camino para explorar el mundo es el de la soledad, el poder mágico es la encarnación de la verdad, solo escuchando en silencio puedes comprender el conocimiento que quiere decirte. Liszt continuó haciendo algunas preguntas más. ¿Hasta qué irritó a Grandini, barón Liszt, me ha visitado solo para hacerme estas preguntas ignorantes? Si es así, por favor, váyase inmediatamente. No me haga perder el tiempo, mi tiempo está dedicado a la gran verdad, no a charlar con usted. Por supuesto que no se trata solo de hacer preguntas, también quiero encontrarte para colaborar. Habla rápido si tienes algo que decir. Si no fuera por la visión previa del temperamento de Grandini por parte de Goltai, Liszt sintió que ese tipo irrespetuoso debería ser sacado a rastras y alimentado a Dawson, aunque, por supuesto, Dawson podría no comérselo, ya que prefería comida cocida, o tal vez necesitaba un asado primero con una pizca de comino encima. ¿Has ayudado al castillo tulipano a otros nobles a fabricar equipos mágicos antes, no es así?
¿Quieres que te ayude a fabricar equipo mágico? Grandini se interesó un poco y su tono se calmó un poco. Mis habilidades son definitivamente impecables. Incluso tu padre me ha pedido que repare algunas piezas de equipo mágico. Liszt fue directo. Sacó una perla negra del tamaño de un puño que había preparado y la colocó sobre la mesa. ¿Reconoces esto? Una perla negra, ¿en serio tienes una de estas cosas? ¿Habías visto una perla negra antes? Por supuesto, Levis también había traído una perla negra antes. Fabricación de equipo mágico debe ser un producto especial de su familia Tulip. Es más abundante y suave en poder mágico que las perlas blancas de la isla del dragón azul y es un buen camino hacia la riqueza. Entonces, el equipo mágico de perla negra que Levis tiene en sus manos también fue elaborado por ti. Ya que ese es el caso, no voy a andar con rodeos. Este tipo de perla negra, si es más grande y tiene más poder mágico, podrías transformarla en un equipo mágico capaz de suprimir las tormentas en el mar. ¿Qué tan grande? Liszt, haciéndose el tímido, hizo un gesto del tamaño de una pelota de baloncesto. ¿Qué tal una perla negra así de grande? Grandini frunció el ceño en señal de concentración, reflexionó un momento y dijo, necesito ver el objeto real para determinar si puedo fabricar un equipo lo suficientemente poderoso como para suprimir las tormentas. Pero creo que mientras la calidad cumpla con el estándar, el proceso de fabricación no es un problema. Soy un mago con 20 años de experiencia en la práctica de runas y formaciones mágicas. Dentro de la jerarquía de la práctica mágica, un aprendiz mágico es equivalente a un caballero aprendiz, un mago a un caballero de la tierra, un gran mago a un caballero del cielo y un archimago a un caballero dragón. Grandini Trus es un mago. Capítulo 143. El objeto está en mi castillo, después de todo, es un objeto valioso. Si aceptas la cooperación, puedes ir a Fresh Flower Town, dijo Liszt, todavía sin confiar en el mago. Él mismo no tenía suficiente fuerza, y simplemente confiar en el prestigio de la familia Tulipán podría no ser suficiente para disuadir a la otra parte. Si la otra parte huyera con la perla negra, no habría dónde encontrarlos. Sin embargo, Grandini negó con la cabeza, ¿crees que fabricar una pieza de equipo mágico es una tarea fácil? Si tu perla negra es realmente lo suficientemente grande y de alta calidad, necesitará más materiales para convertirse en un equipo mágico adecuado. En un lugar rural como Fresh Flower Town, ni siquiera puedes comprar las materias primas. Tengo 2 caravanas, cualquier material que se necesite, se puede entregar de inmediato, dijo Liszt, imperturbable ante los demás que miraban a Fresh Flower Town como si fuera el campo. Tenía el corazón de un tigre feroz y naturalmente mantenía una actitud tranquila. Además, señor Grandini, ¿no escuchará qué tipo de compensación puedo ofrecerle? ¿O, qué compensación estás dispuesto a darme? El vizconde Levis te hace fabricar equipo mágico de perla negra, ¿cuánto te está pagando? Dame una cifra real, siempre puedo ir y preguntarle al señor Frank. Bueno, los nobles son muy astutos. No puedo engañarte. El vizconde Levis paga 3 monedas de oro, es solo la tarifa artesanal, él mismo proporcionó todas las materias primas. Pero su perla negra es solo así de grande. Si tienes una perla negra mucho más grande, el precio no será tan barato. De hecho, no tengo monedas de oro. ¿No hay monedas de oro? Grandini lo miró con enojo. Barón Liszt, ¿se está burlando de mí? Liszt dijo tranquilamente, pero tengo una perla negra, ¿no? Los ojos de Grandini se iluminaron rápidamente. Oh, ¿entonces planeas usar esta perla negra para pagar los servicios? Piensas demasiado alto. ¿Sabes cuánto vale una perla negra? Esta perla negra vale al menos 200 monedas de oro. Con esa cantidad, podría contratar a un gran mago para que me fabrique equipo mágico, dijo Liszt, haciendo girar la perla negra en su mano. Por supuesto, si quieres ganarla, no es tan difícil. Claramente, la perla negra era atractiva para Grandini, se lamió los labios y dijo, exponga sus condiciones. Primero, ayúdame a fabricar la perla negra que suprime las tormentas y bríndame la materia prima. Segundo, enséñame magia, proporcióname conocimientos y libros. Tercero, tengo algunos cristales, ayúdame a convertirlos en lámparas de cristal. El valor restante de esta perla negra puede considerarse mi patrocinio para tu búsqueda de la verdad. Para Liszt, la perla negra en sí no tenía mucho valor. En Coral Island, aparte de Levi's, probablemente nadie sería tan tonto como para comprarla. ¿Quieres aprender magia? Grandini se sorprendió, eso no es típico de tu nobleza.
Además, la magia y el Doui son mutuamente excluyentes. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu estatus noble para convertirte en mago? Doui refina el poder mágico dentro de uno mismo, mientras que la magia aprovecha el poder mágico que nos rodea. A pesar de que ambos son poderes mágicos, en el cultivo, se repelen entre sí. Ha habido nobles que consideraron practicar la magia, pero es difícil tener éxito. Esto es como la magia requiere que la mente se mantenga racional y clara en todo momento, pero el Doui exige un estado de fervor apasionado. Cultivar tanto la magia como las artes marciales podría conducir a una personalidad dividida. Liszt dijo, simplemente deseo comprender los principios detrás del lanzamiento de magia. Como alma con conocimientos científicos del siglo XXI, era natural que tuviera un fuerte deseo de aprender sobre este mundo diferente lleno de poder mágico. Ya había encontrado y comenzado a practicar Doui, su comprensión de Doui era bastante profunda, pero no sabía nada sobre magia. Acercarse a un mago, comprender la magia, era algo que siempre había querido hacer. Ahora que el desarrollo del territorio estaba en el camino correcto y tenía cierta capacidad para protegerse, podía tratar de comprender más información sobre el mundo exterior por su propia voluntad. Parece que eres un noble con una gran curiosidad. Bueno, me quedaré con esta perla negra, dijo Grandini después de pensarlo un momento, aceptando las condiciones. Espero que la pases bien en Fresh Flower Town durante el próximo tiempo. Ah, por cierto, en Fresh Flower Town tengo casas en las que puedes quedarte y puedes transportar los materiales y el equipo necesarios a Fresh Flower Town a través de la caravana Fresh Flower. No tengo pensado quedarme mucho tiempo en el campo. Una vez que el equipo mágico esté hecho y entiendas lo que es la magia, regresaré. Moss Town está a solo un cuarto de hora de viaje de Coral City y la prosperidad de la ciudad hace que sea difícil irse. Caminó hacia la ventana y miró en dirección a Coral City. A sus ojos, la ciudad llena de basura era un símbolo de prosperidad. Con el rabillo del ojo, vio una fila de personas esperando afuera del pequeño edificio y al enorme Dawson. ¿Es esa tu mascota, una bestia mágica Fairsworth Dog? ¿Por qué es tan grande? No recuerdo que los Fairsworth Dogs hayan crecido tanto. ¿Porque se come bien? El mago Grand Truth necesitaba tiempo para prepararse antes de poder correr a Fresh Flower Town. Liszt condujo a su pueblo de regreso por delante. Mientras tanto, en Coral City, cerca de Tulip Castle, dentro de un pequeño edificio de 2 pisos con jardín, Frank acababa de terminar su siesta. Bajó las escaleras hasta la sala de estar y se sentó en una silla. Un sirviente le trajo inmediatamente té. Era un noble, un caballero honorable, con su propio feudo, una pequeña aldea. Comparado con nobles en bancarrota y caídos como Voltaire, su feudo era relativamente próspero, lo que le reportaba un excedente de casi 10 monedas de oro cada año, además de su salario como tutor de la familia Levis. La vida era bastante agradable. ¿La dama y la joven señorita no han regresado de pasear por los campos de flores? Ya han vuelto. Están descansando en el pequeño jardín. Al poco rato, su esposa y su hija regresaron a la casa. Frank, ¿te has despertado?, preguntó la mujer de mediana edad vestida con la falda de aro que estaba de moda en ese momento. A pesar del maquillaje pesado, no podía ocultar el hecho de que estaba envejeciendo. ¿Aún tienes que trabajar para Tulip Castle esta tarde? Serry quiere que la acompañes de regreso a la mansión. Dejó su ropa en el armario. Frank miró a su hija. Recuerdo que trajiste mucha ropa y también compraste algunas en Ironhof Allen. ¿No son suficientes? Pero olvidé traer un vestido largo negro. Me gusta mucho, papi. Serry balanceó su esbelta cintura. Deja que el sirviente vuelva a buscarlo. No tengo tiempo, querida. Frank extendió las manos, dirigiéndose a su hija y explicando a su esposa. Levis todavía está en el campo de batalla. Soy responsable de todas sus propiedades, y el conde le ha dado autoridad parcial para gobernar la isla Coral, que también es de mi responsabilidad. Entiendo que ahora es una gran oportunidad para que te hagas un nombre, pero espero que puedas dedicar algo de tiempo a prestarle más atención a Serry. Ella ya tiene 15 años. 15 años era la edad para empezar a socializar. Se esperaba que las muchachas nobles se casaran alrededor de los 16 o 17 años. Frank miró a su hija, cada vez más hermosa, y se sintió muy satisfecho. Por supuesto que lo sé. Serry ya es una niña grande. De hecho, esta mañana me preocupaba su futuro. No hay muchos nobles adecuados para Serry en Coral Island, y quiero que sea lo más feliz posible. Su esposa se interesó de inmediato. ¿De qué te preocupabas? ¿Ya encontraste a alguien para ella? Serry también miró expectante a su padre.
como joven noble, socializar era una habilidad que tenía que aprender, hablar de matrimonio nunca era algo de lo que avergonzarse. En la Academia Bullhorn, como elegir un noble adecuado y casarse ya se había convertido en un curso público. Capítulo 144. List. Frank pronunció el nombre, barón de Freshflower Town, el tercer hijo del conde Serry. Debes recordarlo, cuando eras niño siempre solías jugar siguiéndolo a todas partes. ¿Es el hermano List? Por supuesto que lo recuerdo. Serry parpadeó y un rostro un tanto infantil pero atractivo apareció vagamente en su mente. List había sido muy guapo desde que era joven. Sin embargo, abandonó Coral Island para estudiar en la Academia Bullhorn durante varios años. Debido a los inconvenientes del envío, ni siquiera regresó a casa durante los festivales y sus recuerdos de List se fueron desvaneciendo poco a poco. En ese momento, no estaba en edad de enamorarse del sexo opuesto, por lo que, naturalmente, no conservaba un recuerdo claro de ningún compañero de juegos en particular. ¿Qué piensas de List?, preguntó Frank. Serry negó con la cabeza. Padre, solo conocí a List cuando tenía 12 años, era un niño. Ahora que es un adulto, no tengo idea en qué se ha convertido. De hecho, deberíamos encontrar una oportunidad para que ustedes dos se conozcan. En ese momento, la esposa de Frank preguntó, parece que List no es muy valorado por el conde, su feudo es incluso la más remota ciudad de las flores frescas. De hecho, List no es muy apreciado por el conde. El conde, confiando en su propia determinación, fundó Coral Island y desea que sus hijos sean audaces y progresistas, dijo Frank. Pero, a pesar de todo, él es de la línea de sangre de la familia Tulip, y recibir su feudo al llegar a la edad adulta no es un trato que disfruten comúnmente los hijos secundarios de la nobleza. Es solo la bondad del conde, y es un padre diligente, incluso a Libera se le ha concedido un feudo baronial, dijo su esposa con envidia. Libera tuvo una influencia significativa entre las damas nobles de la isla Coral, una baronesa hereditaria, una rareza en todo el ducado de Zafiro. La razón por la que el conde no valora mucho a List es que sus talentos no son excepcionales y tiene un carácter blando. Pero a partir de mis interacciones recientes, List se ha transformado, con su gentileza y autoridad, y se está volviendo cada vez más maduro. El conde incluso fue a Freshflower Town para celebrar el festival de excursiones, y eso es una señal. ¿Una señal de qué? ¿Qué otra cosa podría ser sino una señal de que un hijo ha recuperado la confianza de su padre? El conde todavía está en la flor de la edad y, naturalmente, espera alcanzar más gloria caballeresca con sus hijos. ¿En serio? Pero él no ha estado en el campo de batalla mientras que Levis ya ha estado allí. Es solo cuestión de tiempo, lleva la sangre de las familias Tulip y Lone Taro. Frank sintió que su esposa era de mente estrecha como un noble de campo menor, por lo que simplemente le habló directamente a su hija, Serry. List ha estado preparando su propio escuadrón de caballeros y ha comprado un lote de equipo armado para el escuadrón de caballeros del castillo Tulipán. Ningún elogio tiene más poder de convicción que la acción misma. Un señor rural que posee un escuadrón de caballeros es, por supuesto, extraordinario. Los ojos de Serry se iluminaron. Padre, madre, ¿cuándo podré conocer al hermano List? Siento que tengo mis propios ojos perspicaces. Nuestra Serry es inteligente y hermosa, por supuesto, tienes tus propios ojos perspicaces. Padre pronto te encontrará una oportunidad. Los pasos vacilaron. Agotado y hambriento. Iván se secó el sudor de la frente y miró con una mirada aturdida a los compañeros igualmente aturdidos que estaban a su lado. Sus ropas estaban sucias y apestosas, sus cabellos enredados en nudos y el polvo en sus rostros no podía ocultar la piel pálida y amarillenta. El grupo era indistinguible por edad o sexo, incluso los llantos de los bebés eran débiles y débiles. Date prisa, si no quieres que te azoten, mantén el ánimo en alto y sigue el ritmo del grupo. Gritó en voz alta el escribano, sosteniendo un látigo. De vez en cuando, hacía chasquear el látigo en el aire, produciendo un chasquido agudo. Iván se estremeció, su cabeza, ligeramente mareada, se aclaró de repente y sus pesados pasos se aceleraron. Hace apenas un momento, uno de sus compañeros había sido azotado por el escribano, desgarrándole la ropa y dejándolo gritando de dolor. Grieta. Otro chasquido del látigo. Iván bajó la cabeza, apretó los dientes y trató de acelerar el paso. El látigo le daba miedo. En el barco, un compañero del mismo pueblo que dormía en un rincón había sido golpeado hasta la muerte por el primer oficial con ese mismo látigo.
Los lamentos de su agonía le habían provocado pesadillas durante varias noches seguidas. En sueños, era una pesadilla. En realidad, también fue una pesadilla. Echaba de menos los días de trabajo en los campos de la isla, donde, aunque podía pasar hambre, los caballeros azotaban con látigos a los siervos que no podían pagar sus impuestos. La mayor parte del tiempo podía moverse libremente y charlar con los demás. Incluso podía ir al pueblo, solo para echar un vistazo a la bella esposa del panadero. Sin embargo, un día todo cambió. Escuchó los gritos de los caballeros que gritaban y mataban, seguidos por un grupo de caballeros manchados de sangre, que llegaron a su aldea y los expulsaron. Algunas personas no querían irse y fueron asesinadas, los que no querían ser asesinados no tuvieron más remedio que seguirlos. Fue este día cuando abandonó su tierra natal, comenzando su interminable y accidentada pesadilla. Lo llevaron a un mercado donde todos los que se vendían eran siervos como él. Encerrados en jaulas, comiendo un poco de pan negro en mal estado, aturdidos y confundidos. Se llevaban siervos continuamente y traían otros nuevos constantemente. Luego a él también se lo llevaron. Siguió a un grupo de desconocidos hasta un gran barco, sin entender el idioma que se hablaba allí y sin atreverse a hablar con los demás. Para su sorpresa, había alguien en el barco que lo reconoció, era del mismo pueblo. «Son los del pueblo Zafiro», le dijo su compañero. Al instante pensó en la leyenda de los bárbaros. Cada año, los bárbaros de los mares llegaban al reino del Águila para atacar y saquear, todos provenían del ducado de Zafiro al otro lado del mar. La gente del barco es gente de Zafiro, nos han vendido a los bárbaros. Los que nos capturaron son mercenarios, son incluso peores que las ratas. Dijo su compañero con amargura. Lo juro. Un día volveré, encontraré a estos mercenarios y los mataré a todos. Iván no respondió. Las palabras de su compañero lo aterrorizaron. Se había dedicado a la agricultura desde que era joven y nunca había matado ni siquiera un pollo, no tenía pollos, solo los nobles mataban a los siervos nunca se atreverían a matar a nadie. Desafortunadamente, poco después de que su compañero hiciera su juramento, fue golpeado hasta la muerte con un látigo. Sin nadie más con quien hablar, Iván siguió viviendo la pesadilla de la que no podía despertar. Nunca había estado en un barco antes, y el mareo era casi fatal. Después de varios días así, hoy, por fin, puso un pie en tierra, llegando a un lugar completamente extraño. No podía entender ni una palabra de lo que se decía allí. Ni siquiera sabía a dónde lo llevaban. Estaba confundido sobre el mañana, sin saber a qué se aferraba, sin siquiera saber qué significaba aferrarse. Simplemente siguió a donde el látigo lo llevara, sin pensar nunca en la muerte ni entender qué era la alegría de vivir. Sus piernas se habían entumecido por lo que parecía la enésima vez. Oyó al empleado agitar nuevamente su látigo y gritar algo. No lo entendía, pero la fila se detenía lentamente. Cuando los demás se detuvieron, él también lo hizo, pudiendo finalmente darle un momento de descanso a sus piernas. Vio que otros empezaron a sentarse. Él hizo lo mismo y se sentó. Nadie habló, en el barco, a todos se les prohibía comunicarse y él se había acostumbrado al silencio. Levantó la cabeza y su mirada se posó en una cierva que se encontraba no muy lejos de allí y que se preparaba para amamantar a su hijo. Levantó su ropa hecha jirones para revelar su pecho arrugado y lo colocó en la boca del bebé. El bebé succionaba con fuerza, sin estar seguro de poder extraer siquiera una gota de leche. Si esto hubiera sido en el pasado, Iván seguramente habría salivado y mirado con avidez los pechos de la mujer, todavía era joven y nunca había tocado la mano de una mujer, y mucho menos esos pechos hinchados. Pero en ese momento, no había ningún atractivo en los pechos, y él no tenía la más mínima necesidad de pensar en esas cosas, su estómago estaba tan vacío que sentía como si sus intestinos se estuvieran haciendo un nudo. El sol se movía en lo alto, era mediodía. Capítulo 145. Iván se sentó en el suelo y pronto se acostó como los demás, tratando de descansar lo más posible para recuperar un poco de fuerza. No sabía a dónde iba ni cuánto tiempo más duraría el viaje. Ruido, ruido. Se oyó el sonido de las ruedas del carruaje girando. Iván no se levantó, sino que giró lentamente la cabeza con el mínimo esfuerzo para mirar en la dirección del sonido. Vio una hilera de carruajes con banderas ondeando en ellos. Las banderas eran azules con flores bordadas de color púrpura y negro. Reconoció estos estandartes como símbolos de la nobleza. Por supuesto, no sabía a qué noble pertenecía la bandera.
Mientras observaba la caravana sin pensarlo mucho, volvió a oír el familiar chasquido de los látigos. Su cuerpo se levantó como si tuviera muelles y, por instinto, se levantó del suelo y se puso de pie. No solo él, sino todos hicieron lo mismo y se pusieron de pie a trompicones. El empleado blandía su látigo y gritaba algo en voz alta. Iván no podía entender. Pero lo hizo rápidamente, mientras alguien gritaba en el idioma del viento del reino del águila, todos en fila. Sigan las órdenes del empleado y formen una fila detrás de cada carruaje. Sin hablar, sin moverse, párense correctamente. Iván empezó a entrar en pánico. No sabía ponerse en fila y nunca lo había hecho. Al ver que los demás se movían, él también se movía. Entonces, uno de los dependientes le dio una patada en el trasero y lo insultó de forma incomprensible. Parecía que el empleado había notado el desconcierto en su rostro. El empleado lo arrastró y lo empujó detrás de un ciervo, mientras maldecía todo el tiempo. Luego fue a detener a otro ciervo. El grupo desorganizado pronto formó 6 filas incómodas bajo la dirección del empleado. La persona Zafiro que hablaba el idioma del viento caminó hacia el frente de las filas, tuvo una breve conversación con algunos que parecían ser nobles, luego se dirigió a los muchos ciervos. Serán alimentados 2 veces al día, viajando desde lejos a la isla Coral, pronto rumbo a su futuro hogar, Fresh Flower Town. Al igual que los demás, Iván observaba aturdido al orador, mostrando poca reacción. El orador continuó: el señor de Fresh Flower Town es el gran linaje de la familia Tulipán, el barón List, y él será su amo a partir de ahora. Recuerden su futuro hogar, Fresh Flower Town, recuerden a su futuro amo, List Tulipán, un gran descendiente de la familia Tulipán. Las últimas frases fueron gritadas con vigor y autoridad. Sin embargo, los siervos de abajo permanecieron tranquilos. Al orador no le importó en absoluto. Agitó los brazos y su cabello canoso se alborotó con el viento. Recuerden, de ahora en adelante, deben hablar la escritura serpiente del ducado de Zafiro. Por supuesto, solo son un grupo de siervos y a nadie le importa si pueden hablar la escritura serpiente. Pero deben recordar estos 3 términos: Fresh Flower Town, Tulip y Lord Landlord. Ahora, sígueme y recita estas 3 palabras. Gritó. Pronuncia estas palabras correctamente y disfrutarás de un maravilloso almuerzo. ¿Entiendes? El almuerzo, en un instante, puso en acción la silenciosa y entumecida fila. Los siervos hambrientos no pudieron resistir la tentación del almuerzo. En el barco los habían alimentado solo 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, el resto del tiempo lo pasaban acostados y sin moverse. Un siervo valiente, temblando, respondió: entendido, mi señor. Bien, ahora empieza a seguirme, Fresh Flower Town. Ciudad de flores frescas. Más fuerte, ciudad de las flores frescas. Ciudad de flores frescas. Iván sintió que tenía demasiada hambre para hablar, pero ante el almuerzo que se acercaba, aún reunió la escasa fuerza que le quedaba en el cuerpo para gritar junto con los demás: ciudad de las flores frescas. La frase no era difícil de pronunciar. Fue fácil de aprender. Después de gritarlo unas cuantas veces, incluso se sintió un poco emocionado por haber aprendido un idioma extranjero. Muy bien. Parece que dominas el término Fresh Flower Town. Ahora sígueme, Tulipán. Tulipán. Soy Tulipán, idiota. No te enrosques la lengua, dilo otra vez, Tulipán. Tulipán. Más fuerte, Tulipán. Tulipán. Aunque no sea algo estándar, recuérdalo, aquí, todo lo que hay en esta tierra pertenece a la familia Tulipán. Tu señor es el linaje de la familia Tulipán, instruyó la persona que podía hablar el lenguaje del viento. A continuación, debes entender cómo expresar tu lealtad cuando veas a tu señor. Primero debes arrodillarte. Algunos siervos, al oír la orden de arrodillarse, se arrodillaron inmediatamente. Los demás siervos siguieron su ejemplo y se arrodillaron también. En un instante, los 6 equipos estaban arrodillados. El orador se quedó desconcertado, no era List y no se atrevía a hacer que los siervos se arrodillaran ante él, por lo que rápidamente se hizo a un lado. Idiotas, no les dije que se arrodillaran ahora. No importa. Arrodíllense ante el estandarte del tulipán negro en el carruaje como si estuvieran en presencia del señor Landlord. Ahora, síganme y digan: señor Landlord. Señor terrateniente. Iván se arrodilló en el suelo, se unió a la multitud y gritó, intentando con todas sus fuerzas enderezar su lengua. Después de algunas repeticiones:
La persona que hablaba el lenguaje del viento corrió hacia un grupo que parecían nobles cercanos y habló en escritura de serpiente: Señor Goltai, ¿es aceptable esta forma de enseñar? Goltai, que llevaba el atuendo de Flack, Apielle, asintió: la enseñanza antes del almuerzo de hoy termina aquí. Dejemos que los siervos se llenen el estómago primero. Flashflower Town no es tan pobre como para que no puedan permitirse una comida. Viejo Geronte, has trabajado duro. Aún necesitaremos tu traducción para hacer los arreglos necesarios para los siervos. El viejo Geronte sonrió: servir al señor terrateniente es un honor y un placer para el viejo Geronte. Luego les diré que es hora de comer. Luego, dirigiéndose a los siervos que todavía estaban arrodillados en el suelo, dijo: ya pueden levantarse. Continúen de pie en sus equipos. Ahora comenzaremos a distribuir el almuerzo, uno por uno, cada uno recibe una parte, no se permite robar. De lo contrario, el látigo del empleado no será misericordioso. Al escuchar las palabras del viejo Geronte, los corazones palpitantes de los siervos rápidamente se transformaron en sorpresa: realmente habían almorzado. Y luego, a medida que los carros se abrían, uno por uno, recibieron tipos de alimentos que nunca habían visto antes, servidos en platos de pan, que les fueron entregados. No había cubiertos como cuchillos o tenedores, solo platos de comida y pan. Iván recibió su porción, reconoció el plato de pan, solía utilizar platos de pan y después de un tiempo los cocinaba para poder seguir comiendo. En el plato de pan había media rebanada de pan negro y luego muchas cosas grandes, pequeñas, redondas y planas. No pudo evitar extender la mano para tocarlos, estaban muy duros. Pero no sabía cómo comerlo. Afortunadamente, siempre hacía lo mismo que los demás: veía a otros comer el pan negro y algunos ya habían abierto esas cosas y habían comido el contenido blando que había dentro. Entonces, sosteniendo su plato de pan, se sentó en el suelo, primero mordiendo ferozmente el pan oscuro. Luego, siguiendo el ejemplo de los demás, también abrió aquella cosa, lo cual fue bastante fácil de hacer porque ya tenía grietas. Un simple tirón con sus manos y se partió. Un extraño y atractivo aroma llegó rápidamente a su nariz. Después de tragar el pan, Iván, al ver que varios más comían, finalmente reunió el coraje para darle un mordisco. Era muy suave, casi se derretía en la boca. No sabía lo que era, pero sabía bastante bien, así que dejó de preocuparse y se concentró en comer su porción. Tal vez fue porque había tenido hambre durante tanto tiempo que en poco tiempo, ya se había comido toda la comida. Cuando el último objeto sin cáscara cayó, fue casi la primera vez en su vida. Sintió lo que significaba lleno. Justo en ese momento, el grito del viejo Geronte llegó a los oídos de Iván una vez más: parece que todos han comido hasta saciarse. Son un grupo de afortunados, recuerden este sentimiento. A partir de hoy, en Flashflower Town, mientras trabajen duro para nuestro gran Lord Landlord, comerán así todos los días, comerán hasta que estén llenos. Ah. Iván oyó que alguien cercano jadeaba de asombro. Él también se quedó estupefacto: comer así todos los días, comer hasta saciarse. Su mente estaba en blanco, con un solo pensamiento: Flashflower Town, comida. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 146. El segundo día después de regresar al castillo, los 476 siervos que habían acampado en el desierto durante la noche finalmente llegaron a Flashflower Town. Después de haber tenido algunas comidas completas, la complexión de los siervos todavía estaba pobre, pero al menos hubo una mejora significativa en sus espíritus. Por la tarde, cuando el sol comenzó a ponerse en el oeste, todos los siervos se alinearon en la calle principal de Flashflower Town, esperando en silencio. List, montado en el lomo de un caballo dragón Lee y escoltado por el escuadrón de caballeros, llegó al frente de las líneas. Thomas, al frente de Dawson, lo siguió, y ahora se aseguraba de llevar a Dawson con él cuando salía, ya que era un hombre que dependía un poco de su perro para su estatus. Señor, la calidad de estos siervos es muy pobre, comentó Marcus con el ceño fruncido después de examinarlos. Es cierto que hay muy pocos siervos físicamente aptos, pero hay muchos niños que pueden ser bien entrenados para convertirse en potenciales caballeros en el futuro, respondió List simplemente. Durante esta conversación, Goltai ya se había presentado. Señor, los siervos finalmente llegaron a Flashflower Town, y no falta ni uno solo. Bien hecho. Las pérdidas en el mar son inevitables, pero en la isla Coral no deseo ver más pérdidas. Entonces, señor, ¿deberíamos empezar a hacer arreglos para que se arrodillen ante ti y te juren su lealtad? Sí, está bien.
Cuando los siervos se encuentran con su terrateniente, deben jurarle lealtad, lo cual es una forma de servidumbre. El viejo Geronte, tras recibir instrucciones de Goltai, se volvió hacia los siervos y gritó en el lenguaje del viento: humildes siervos, ante ustedes se encuentra el gran linaje de la familia Tulipán, el terrateniente de Fresh Flower Town. Ahora, arrodíllense ante el señor terrateniente y juren su lealtad. Enseguida, los siervos se arrodillaron en el suelo y, en la recién aprendida y torpe escritura de la serpiente, gritaron: señor terrateniente. No era muy ordenado, pero sus voces eran fuertes. Los gritos de casi 500 personas, incluso si se trataba simplemente de un grupo de siervos harapientos, de distintas alturas, desnutridos y débiles, aún tenían una especie de impulso abrumador. Escenas como estas se habían convertido en algo habitual para Liszt. En la ciudad de las flores frescas, todos los días se arrodillaban y le gritaban. Por eso, se limitó a mirar a ese grupo de siervos con una sonrisa en el rostro, todos los cuales enterraban profundamente la cabeza en el suelo, sin atreverse a mirar directamente a su futuro amo. Un momento después, Liszt, después de haber preparado sus líneas, habló: acepto tu lealtad. A partir de ahora, eres parte de Fresh Flower Town. Trabaja duro para mí y recibirás mi protección y una vida estable. Luego miró al viejo Geronte, el intérprete. El viejo Geronte captó el mensaje y lo tradujo: el señor terrateniente ha aceptado vuestra lealtad. El señor terrateniente os dice que a partir de ahora sois parte de Fresh Flower Town. Trabajad duro para el señor terrateniente y recibiréis su protección y podréis vivir una vida estable en Fresh Flower Town. ¿Lo habéis entendido todos? ¿Comprendido? Sí. Gracias, señor terrateniente. Trabajaré duro. Los siervos respondieron esporádicamente. Muchos todavía no sabían qué decir y se limitaban a arrodillarse. Al ver esto, Liszt dijo: viejo Geronte, déjalos ponerse de pie. Y entonces, la breve ceremonia de recepción de los siervos llegó a su fin. Liszt no se demoró y regresó directamente al castillo. Márquez continuó liderando al escuadrón de caballeros de regreso al bosque de espinas para proteger al equipo de leñadores. Goltai y otros funcionarios comenzaron a ponerse a trabajar, ya que tenían que organizar las condiciones de vida y trabajo de estos 476 siervos en poco tiempo. Afortunadamente, la ciudad y los diversos asentamientos ya contaban con muchas casas de madera construidas. El distrito comercial, la zona de talleres y la zona residencial, aún no terminada, también tienen muchas casas de madera que pueden proporcionar refugio temporal. No faltan alimentos, tal vez escaseen el pan y las verduras, pero abundan los mariscos. Si eso no es suficiente, bastará con que los pescadores de Oyster Village hagan unos cuantos viajes más al mar. Tenemos que completar la distribución de los siervos lo más rápido posible. La cosecha de otoño se acerca rápidamente, dijo Goltai en voz alta. El estudio de los recursos aún no ha terminado. Hay demasiadas mujeres, niños y ancianos entre los siervos. El plan original ya no es apropiado, necesitamos hacer ajustes, respondió Isaías. Blair miró a los siervos que se apretujaban en las casas de madera para prepararse para la noche y dijo con una risita: dejemos de lado a los niños pequeños y a las mujeres que están amamantando por ahora. Los demás siervos que estén en condiciones físicas pueden ser enviados a Thornridge. Que transporten madera o piedras y sean responsables de reparar la carretera. Goltai intervino: ese es un plan de distribución irresponsable. Quiero decir que no hagamos planes por ahora hasta que se complete el estudio de los recursos. Entonces podremos hacer planes integrales, aclaró Blair. Esa es una solución. Es realmente difícil hacer arreglos en un periodo corto y no podemos alimentarlos sin cobrar nada. Es mejor enviarlos al equipo de leñadores, reconoció Goltai. Durante la cena, Goltai transmitió la sugerencia de Blair a Liszt. En respuesta, Liszt estuvo de acuerdo y agregó: intenten organizar tareas fáciles para los artesanos. Entre los siervos que están físicamente débiles o enfermos, no les asignen ningún trabajo. Déjenlos descansar y recuperarse. De este grupo de siervos, los artesanos eran los que más valoraba. Las habilidades de los artesanos son la tecnología de este mundo y una parte indispensable de un dominio próspero. De repente, pensando en algo, dijo: quédate despierto hasta tarde esta noche y haz una lista de los artesanos, en especial de las habilidades que poseen. Haré que los sirvientes del castillo te ayuden con el registro. Quiero verla mañana a primera hora. En la actual ciudad de las flores, la palabra de Liszt era ley.
A la mañana siguiente, después de pasear al perro y levantarse, ya tenía una gruesa lista escrita en papel pergamino sobre la mesa del comedor. Después de bañarse y ponerse ropa cómoda, se sentó a la mesa a disfrutar del desayuno. Era hora de que Carter le diera instrucciones al sirviente para que trajera el desayuno. Una taza de leche fresca cremosa, un pan de piña y un pan con sabor a leche, un huevo frito, un gran trozo de carne de bestia mágica frita, una ensalada de verduras y varias piezas de fruta. Este era su desayuno estándar. Valía al menos una docena o más de monedas de plata, especialmente la carne de la bestia mágica, que era bastante valiosa. Pero, después de todo, hacía poco que había conseguido dinero. Como era un hombre rico escondido en Coral Island, no estaba dispuesto a escatimar en gastos. Nunca había sido un hombre frugal, si podía disfrutar de la vida, se aseguraría de hacerlo. Tomó un gran trago del vaso de leche. La leche que produce el propio castillo sabe mejor. Creo que el clima y el entorno de Fresh Flower Town son definitivamente adecuados para la cría de vacas lecheras. Se lamió la espuma de leche de la comisura de los labios y emitió su opinión. Sherlock ya ha comprado 3 terneros. Actualmente, el pasto está ocupado por caballos y no hay espacio para criar más vacas lecheras, mi señor, le informó un sirviente. List afirmó con convicción, una vez que se desarrolle Thornridge, la explotación de ganado lechero sin duda se ampliará, al menos se duplicará, quiero criar más vacas lecheras. Debido a que el té con leche era cada vez más delicioso, investigó específicamente la granja de ganado lechero y no encontró ninguna razón que pudiera explicar la mejora en la calidad de la producción de leche de las vacas. Ciertamente no era la especulación anterior de que las vacas habían entrado en gestación. En comparación con la leche de otras vacas del exterior, se podía notar claramente la diferencia de calidad. La leche de la granja de ganado lechero de Fresh Flower Town no solo era cremosa sino también más refrescante. List supuso más tarde que podría deberse a la nueva variedad de forraje, el pasto de maíz. Pero después de alimentarlos por separado, resultó que no tenía relación con el pasto de maíz. Por lo tanto, concluyó que el clima de Fresh Flower Town era adecuado para la cría de vacas lecheras. Mordió un panecillo de piña. List entonces dirigió su atención al grueso pergamino que estaba sobre la mesa y lo abrió casualmente para examinar la información sobre los artesanos. Capítulo 147. Cualquiera que se dedicara a un trabajo civil técnico distinto del agrícola se llamaba artesano. Los artesanos, que dependían de sus propias habilidades, dirigían sus propios talleres y podían ser llamados artesanos. Por lo tanto, la mayoría de los artesanos eran hombres libres, mientras que la mayoría de los artesanos eran siervos. Según List, si se les daba tiempo para desarrollar y gestionar sus negocios de forma independiente, estas personas se convertirían en burgueses. Sin embargo, según su conocimiento de la sociedad de otro mundo, la evolución de los artesanos hacia capitalistas era temporalmente imposible, ya que los nobles no lo permitían. Si uno se refiriera a la Europa medieval en la Tierra, con el avance de la revolución industrial, los artesanos que dominaban los medios de producción o bien los acumulaban y evolucionaban hasta convertirse en capitalistas o bien los perdían y se convertían en trabajadores. Aquí existían artesanos desde hacía mucho tiempo y todavía eran artesanos. No habían surgido capitalistas ni había una gran fuerza laboral. Sin importar cómo se desarrollaran, eran vasallos de la nobleza. La diferencia absoluta en la fuerza individual proporcionada por el cultivo de Dewey permitió a los caballeros nobles mantener firmemente todo el poder sin temor a ser derrocados por una nueva clase. Por supuesto, entre los distintos reinos y ciudades, el desarrollo de la clase de artesanos varió hasta cierto punto. No había una jerarquía fija. List lo resumió de forma sencilla. Los artesanos podrían dividirse aproximadamente en 4 grados: familia, maestro, artesano y trabajador. Técnico maestro, maestro. Los artesanos de este nivel vivían generalmente en las grandes ciudades, eran hombres libres de alto estatus y habían alcanzado el nivel de la pequeña nobleza. Los ejemplos incluyen arquitectos, constructores navales, fabricantes de carruajes, orfebres, maestros joyeros, maestros de fundición y perforadores, quienes eran los mejores artesanos en sus respectivos oficios. Los arquitectos eran responsables de construir castillos, grandes edificios y torres de magos, los constructores navales se especializaban en diseñar y construir barcos, los fabricantes de carruajes producían carruajes, carros mineros y carros, los orfebres creaban monedas de oro, monedas de plata, monedas de cobre e incluso monedas de dragón. Los maestros joyeros diseñaban joyas preciosas y tallaban cristales, jade e incluso piedras preciosas.
Los maestros de fundición podían fabricar diversos equipos finos y los perforadores podían cavar minas. En la isla Coral solo existían arquitectos, constructores navales, fabricantes de carruajes y maestros de fundición, no había orfebres, maestros joyeros ni perforadores. Artesano. Este nivel de artesanos constituía la columna vertebral de la comunidad de artesanos. Eran la capa más básica de las grandes ciudades, permeaban varias industrias y formaban la base de la prosperidad de una ciudad o territorio. La mayoría de ellos eran hombres libres, libres de dirigir tiendas o vender sus habilidades. Albañiles, carpinteros, herreros, curtidores y sastres eran las 5 ocupaciones más básicas de los artesanos, así como las más numerosas. Los albañiles construían estructuras, los carpinteros fabricaban muebles, los herreros forjaban herramientas, los curtidores curtían pieles y los sastres confeccionaban ropa. Además, los artesanos de huesos, artesanos de papel, papel grueso, cerrajeros, zapateros, toneleros, artesanos de cristal, artesanos de joyas, artesanos de gemas, artesanos de jade, fabricantes de jabón, cerveceros, panaderos, barberos, cocineros, pasteleros, fabricantes de especias y fabricantes de sal estaban todos en el nivel de artesanos. Obrero. Estos artesanos también formaban la columna vertebral de la comunidad de artesanos, pero se encontraban predominantemente en gran número en las haciendas de los terratenientes. La mayoría de ellos eran siervos y prácticamente indistinguibles de los campesinos agricultores que solo se dedicaban a trabajos ligeramente técnicos. Bordadores, tejedores, tintoreros, salineros, pasteleros, molineros, mineros, marineros, barqueros y jornaleros, entre otros, eran todos trabajadores. Además, individuos como posaderos, pequeños comerciantes, dueños de tiendas de comestibles, comerciantes de caballos no poseían habilidades artesanales, pero estaban a cargo de la distribución de la artesanía con un estatus generalmente equivalente al de un artesano, es decir, hombres libres comunes y corrientes. Por fin. Familia, gran maestro. Este nivel básicamente no se considera un artesano, sino que debería llamarse artista. Novelistas, juglares, pianistas, pintores, músicos de la corte, escultores, cantantes, etc., la mayoría pertenecen a la clase noble. Sin títulos hereditarios, desarrollan sus propias células artísticas y se mueven entre la nobleza, disfrutando de un estilo de vida de alta calidad. Si hay que definirlo con más detalle, los magos que fabrican equipos mágicos y los caballeros de hierro que forjan diversas armas también serían considerados artesanos. Pero ellos están fuera del sistema o son nobles. Ni un solo técnico, pocos artesanos, la mayoría solo trabajadores, siento que el dinero gastado es un poco insuficiente. Al mirar la lista escrita en un grueso pergamino que tenía en la mano, Lísite no pudo evitar sentir un poco de arrepentimiento. Había querido artesanos, pero entre los siervos que compró, había en su mayoría trabajadores. Es evidente que estos artesanos eran sobras recogidas por otros, o mejor dicho, los subordinados de Levi solo estaban dispuestos a comprar artesanos baratos, entre los oficios de siervos. El precio de un artesano era claramente un poco más alto que el de un obrero, por no hablar de un técnico. Nadie vendería técnicos, artesanos, obreros y campesinos por el mismo precio. En cualquier caso, tener un grupo de trabajadores cualificados apenas puede añadir algunas industrias a Fresh Flower Town. Puedo fabricar mi propio azúcar, jabón, textiles, incluso sal secada al sol a partir de agua de mar, o fabricar papel utilizando métodos tradicionales, o desarrollar otras industrias, se consoló Lísite. No es solo un consuelo, los trabajadores cualificados siguen siendo valiosos. Le pidió a Thomas que trajera una pluma, tinta y un pergamino grueso en blanco, y comenzó a escribir y dibujar. Se propuso estudiar qué industrias podrían desarrollar estos artesanos y cuántos talleres podrían añadirse al distrito de talleres de la ciudad. Sin embargo, mientras escribía, pasó del desarrollo de la industria artesanal al estudio de los sistemas sociales. Si quisiera podría ser sociólogo. Él categorizó todo el sistema social del mundo diferente. Capa social superior, nobles terratenientes. Capa media superior, magos que buscan la verdad, funcionarios y caballeros sin títulos y artistas indispensables. Capa intermedia, técnicos con habilidades irreemplazables, caballeros convertidos en mercenarios en su caída. Capa media baja, sirvientes en castillos, artesanos con tecnologías productivas, comerciantes que manejan la circulación de bienes, trabajadores que sirven como obreros, ratas que corretean en las sombras. Capa social baja, siervos que plantan campos, mendigos que ni siquiera pueden convertirse en siervos.
muy claro, mordió un gran trozo de carne de bestia mágica, masticó y tragó. Si pudiera explicar más detalladamente las responsabilidades que cada capa social tiene en la sociedad y la movilidad entre capas, probablemente podría escribir una obra magna sobre sociología y publicarla. Esto era solo una idea, no había caído tan bajo como para tener que escribir libros para ganarse la vida, eso era algo para descendientes nobles indigentes. Además, las obras de sociología no se venderían bien. Tienes que escribir novelas de caballeros. Para matar dragones, para hacer un pacto con el rey elfo. El mejor comienzo sería un príncipe huérfano, acompañado por un pequeño elfo menor, navegando a la deriva en el mar para pasar una noche romántica con una sirena, seguido de unos días de aventuras en la mansión de un marqués con una mujer noble, antes de derrotar sin ayuda de nadie a un dragón malvado, o montar un dragón. Con el pequeño elfo menor abriéndose paso para convertirse en el rey elfo. Finalmente, el héroe salva la belleza y se casa con la bella princesa reconocida por el unicornio. Con estos elementos en su lugar, sería esencialmente una novela de caballeros de gran éxito, por la que los amantes de la fantasía estarían muy dispuestos a pagar. Después de terminar el desayuno, Lísite recogió el grueso pergamino en el que había escrito y miró por la ventana hacia el sol, que ya estaba alto. Cuando llegue la abuela, tal vez pueda hablar de sociología con él. Capítulo 148. La carta de Granite Ruth fue entregada al castillo por la caravana de flores frescas. Aplazó su hora de llegada. Había escasez de materiales para fabricar el equipo mágico Perla Negra, lo que requería algo de tiempo para prepararlo. Aproximadamente a mediados de octubre, se dirigiría a Freshflower Town. Perdí mi tiempo, debería haber elegido a otro mago para visitarlo. List no estaba muy contento cuando vio la carta. Sintió que el mago no le estaba dando el debido respeto. La preparación de los materiales tomó más de una semana, lo que implicaba una baja eficiencia y falta de dedicación, rayando en lo superficial. Sin embargo, los magos a los que tenía acceso eran pocos. Estas criaturas siempre vivían solitarias, llevaban una vida semiermitaña y rara vez entraban en contacto con la gente corriente. Si List no fuera miembro de la familia Tulipán, tal vez Graney no hubiera accedido a conocerlo. De todos modos, los nobles probablemente no dejarían que un mago se estableciera en su ciudad, ya que eran propensos a provocar explosiones de vez en cuando, lo que resultaba aterrador. Tiró la carta. A List ya no le importaba cuándo llegaría la abuela. En la ciudad de las flores frescas, la prospección de recursos y la campaña de tala de árboles se llevaban a cabo simultáneamente. Aunque Goltai se dedicó por completo a asesorar, todavía había una abrumadora cantidad de trabajo que le causaba problemas a List. Él también tenía sus propios problemas. De pie frente a la ventana del castillo, frunció el ceño al ver a Juan Fu, que estaba encadenado por las piernas. Gárrulo. Gárrulo. Juan Fu seguía haciendo ruido, agitando continuamente sus alas llenas de plumas. Con los ojos convertidos en vórtices, List desató el ojo de la magia. Para él, Juan Fu apareció como un pájaro gordo hecho de poder mágico verde. Juan Fu ha llegado al punto en que necesita liberar poder mágico. En unos días, puede que no necesite mi guía para lanzar magia. Comer demasiado bien también es una carga, ¿debería reducir su comida? Este pájaro come tanto en una comida como un sirviente en tres. Juan Fu no era grande, acurrucado, era aproximadamente del tamaño de un perro. Pero al ser una bestia mágica, su apetito excedía por mucho al de las aves comunes, seguir alimentándolo así no es rentable. Sin encontrar un cetrero, Juan Fu siempre será una bestia mágica salvaje, cuyo principal uso es ser asesinado para obtener carne o vender materiales por monedas de oro. Sacudiendo la cabeza, List decidió no matarlo por el momento. Después de haberlo cuidado durante tanto tiempo, se habían familiarizado el uno con el otro. No importaba cuánto lo molestara, Juan Fu no lo mordía, solo lo esquivaba. No le gustaba que nadie lo tocara. Aún hay cierta amistad entre nosotros. La vida en Freshflower Town era ocupada y ordenada. El estudio de recursos presidido por Goltai se completó rápidamente. Los datos se resumieron y se enviaron al castillo, lo que desató animados debates en la cena. De acuerdo con las instrucciones del señor, una parte de los siervos de la ciudad que trabajan en la agricultura se transformarán en trabajadores especializados. Los siervos agricultores recibirán préstamos sin intereses del castillo. Los préstamos no pasarán por las manos de los siervos, sino que se les entregarán en forma de herramientas agrícolas, junto con orientación para la agricultura científica, leyó Goltai apasionadamente de su extensa disertación.
El estudio de recursos fue su proyecto de actuación, naturalmente lleno de entusiasmo. Los resultados actuales de la encuesta de recursos para Fresh Flower Town son los siguientes: Pinar Hamlet. Aldea de maní, campos de maní que cubren 100 acres, incluido un insecto duende del maní, campos de maíz que cubren 20 acres, alrededor de 500 acres de tierra baldía sin cultivar, en su mayoría cubiertos de malezas, un área residencial que cubre 20 acres. Aldea de hongos cobertizos de hongos que cubren 80 acres, una mezcla de cobertizos de hongos y hongos de llama que cubren 30 acres, alrededor de 800 acres de terreno baldío sin cultivar, en su mayoría cubierto de arbustos, un área residencial que cubre 30 acres. Campos de cebada que cubren 50 acres, campos de avena que cubren 50 acres, campos de centeno que cubren 150 acres, campos de maíz que cubren 30 acres, campos de mijo que cubren 50 acres, incluyendo un mijo elfo, alrededor de 500 acres de terreno baldío sin cultivar, en su mayoría cubierto de malezas, una playa costera que cubre 1800 acres. Con algunos árboles de coco fragantes, un área residencial que cubre 50 acres. Pequeño pueblo de trigo, pequeños campos de trigo que cubren 500 acres, incluido un pequeño elfo de trigo, una granja de cerdos con 12 cerdos grandes y gordos, alrededor de 300 acres de tierra baldía sin cultivar, en su mayoría cubierta de malezas, un área residencial que cubre 50 acres. Aldea del tomate, campos de tomates que cubren 80 acres, incluyendo un duendecillo del tomate, campos de vegetales que cubren 20 acres, alrededor de 40 acres de terreno baldío sin cultivar, en su mayoría cubierto de malezas, un área residencial que cubre 60 acres. Oyster Village, una playa costera que cubre 4.600 acres, con algunos árboles de coco fragantes y un insecto elfo del árbol de coco fragante, un campo de entrenamiento de monos ladrones de frutas, que alberga 7 monos ladrones de frutas, de los cuales 3 hembras están embarazadas, un área residencial que cubre 30 acres. Granja lechera con pastizales de alfalfa que cubren 150 acres, donde habitan 11 vacas lecheras, de las cuales 3 hembras están preñadas, bosque de espinas que cubre 180 acres, incluyendo un insecto duende espinoso, alrededor de 300 acres de terreno baldío sin cultivar, en su mayoría cubierto de arbustos, una playa costera que cubre 1.700 acres. Con algunos cocoteros fragantes, un área residencial que cubre 15 acres. Campos de tulipanes de Fresh Flower Farm que cubren 200 acres, incluidos 15 acres de tulipanes St. Dense, 10 acres de tulipanes William I, 20 acres de tulipanes negros, el resto es tierra baldía. Alrededor de 500 acres de tierra baldía sin cultivar, en su mayoría cubierta de arbustos y malezas, un área residencial que cubre 20 acres. La ciudad, un distrito comercial de 40 acres, un distrito de talleres de 80 acres, una zona residencial de siervos de 150 acres, una zona residencial de hombres libres de 120 acres, una zona residencial de nobles de 80 acres, un edificio gubernamental de 10 acres. La mayoría son áreas planificadas y la superficie de vivienda actual es muy pequeña. La pradera de alfalfa del castillo, que cubre 120 acres, incluyendo un insecto elfo de alfalfa, que alberga 22 caballos, de los cuales 7 yeguas están preñadas, el campo Dragon Quay, que cubre 5 acres, incluyendo un insecto elfo Dragon Quay, el castillo en sí, que cubre 20 acres, alrededor de 400 acres de terreno baldío sin cultivar. En su mayoría cubierto de arbustos y malezas. La tierra cultivable de toda la ciudad es de aproximadamente 5.165 acres, con alrededor de 8.100 acres de playa costera y aproximadamente 775 acres ocupados por edificios, incluidos pequeños ríos, estanques y caminos, lo que suma un total de aproximadamente 15.000 acres de tierra. En cuanto al estándar de este acre, List tampoco fue claro y carecía de una comparación. Si su cuerpo hubiera viajado a través del tiempo, tomándose el mismo como referencia, habría sido fácil comprender el sistema local de medidas. Desafortunadamente, viajó a través de las almas, sin estar claro si ahora, comparado con su yo pasado, era un gigante o un enano, pero ya no importaba, ya que se había acostumbrado a las unidades de medida de aquí. Fresh Flower Town cubre aproximadamente 15.000 acres y Thornridge alrededor de 13.000 acres, en total son 28.000 acres, que es el tamaño de mi territorio. También necesito contar los casi 5.000 acres de playa que quedan al descubierto durante la marea baja. Entonces, tengo 33.000 acres de tierra. Una pequeña ciudad de 33.000 acres ya era una de las ciudades más grandes de Coral Island. Incluso se había tomado el tiempo de dibujar un mapa topográfico detallado de Fresh Flower Town. El mapa podría no ser completamente preciso,
pero el marco básico debería ser correcto. Había montañas y agua, con caminos claros. Su mirada recorrió el mapa y se dirigió rápidamente hacia el lado norte de Thornridge. De aquí en adelante, todos son arbustos bajos y, más allá, grandes extensiones de tierra sin cultivar que nadie ha desarrollado. ¿Debería incluir también este terreno? Después de pensarlo un poco, decidió no hacerlo. Devorar Thornridge ya era una decisión bastante ambiciosa, pero era mejor hacer fortuna en silencio. Ser demasiado avaro y apropiarse de más tierras podría tener consecuencias negativas y desagradar al conde y a los Levis. En este momento, el páramo de Freshflower Town no ha sido completamente cultivado. Debería desarrollarlo de manera discreta y constante. Tengo la misión de humo, no hay necesidad de correr riesgos. El viejo dicho todavía se aplica: acumula provisiones, construye muros altos y proclama la realeza a un ritmo lento. Cumplo 16 años este año, me fijaré una pequeña meta: a los 20 años, quiero tener mi propia isla. En su mente apareció la información sobre la isla del caballo negro. Este terreno fértil para la manada de caballos Dragonly aún no había sido descubierto, pero su atractivo ya había dejado encantado a List. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.